paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Queridos hermanos, acabamos de escuchar, se acaba de proclamar un evangelio, un pasaje del Santo Evangelio que de veras nos hace pensar, de veras nos hace reflexionar en cómo es que estamos trabajando, cómo es que estamos haciendo producir aquello que se nos ha confiado, aquello que se nos ha encomendado. Comenzando con nuestra propia vida, ¿qué has hecho de tu vida? Decimos por ahí que la vida es el mejor tesoro, o el mayor tesoro, o el tesoro más valioso. Bueno, pues Dios nos ha encomendado este tesoro, que es la vida, que además nos ha confiado, nos ha encomendado muchas otras cosas en la vida. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos invita, en este pasaje bíblico, nos invita a que trabajemos con esa fe, con esa confianza y con esas ganas, sabiendo que lo que Dios nos ha dado, que lo que Dios nos ha encomendado, que lo que Dios nos ha confiado, no es algo que vaya más allá de nuestras fuerzas, no es algo que vaya más allá de nuestras capacidades, no, porque dice el Santo Evangelio, Él llamó a 3 personas de su confianza y a uno le dio 5 millones, a otro 2, a un tercero 1, y dice la Sagrada Escritura, según la capacidad de cada uno le confió de Dios. Solo que no todos trabajaron. El primero, el que recibió 5, se dispuso a trabajar y ganó otros 5. El que le dieron 2, ganó otros 2. Pero el tercero, ese sí no hizo nada. No hizo nada. Y fíjense las consecuencias o el destino o el final de aquellos o de aquellas que simplemente nos quedamos o se quedan de brazos cruzados sin hacer nada. Dice el Santo Evangelio, finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Fíjense nada más cómo comienza. ¿Cómo comienza? La justificación del problema. No, es que yo sabía que ni siquiera, o si sabía, entonces ¿por qué no lo hizo? Es como, a lo mejor, pues es que yo sé que Dios me dio a mi esposa, a mis hijos. Pues eso no sabes, pero entonces ¿qué haces con ellos? ¿O cómo los estás ayudando a ellos? Yo sabía que eres un hombre duro, dice la Sagrada Escritura. Yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has sembrado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo. Él mismo reconoce su miedo. No tenga miedo. La persona o las personas miedosas es que entonces no creen en Cristo. O tienen miedo porque realmente Cristo no está en ellos o en ellas. Porque si Cristo está en nosotros, claramente lo dice San Pablo. Si Cristo está en mí, ¿a qué le voy a tener miedo? A nada. Así dice este hombre. Tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestras cualidades, no las escondamos. Dios nos las ha dado para producirlas, para hacerlas crecer, para compartirlas con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Porque si no, las consecuencias, insisto, vean cómo vienen. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, un hombre miedoso
y perezoso. Ojalá que nosotros no tengamos eso. Y si lo tenemos, quitémoslo. Porque quien debe de estar en nosotros y con nosotros es Cristo. No tengamos miedo. Hagamos a un lado la pereza. Hagamos a un lado la pereza. Siervo vago y perezoso, sabías que cosecho lo que me he plantado y recojo lo que me he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que al regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y déselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Queridos hermanos, la persona mala, floja y perezosa pierde aún eso poquito que tiene. Lo pierde. Hace un rollo, hace un coche y se cierra. Oye, ayúdame. No, tengo flojera. Pues, y esto hay que pensarlo, mis hermanos, porque fíjense cómo dice, sigue la Sagrada Escritura. Al que tiene se le dará. La persona trabajadora, entusiasta, emprendedora, la persona que tiene fe en Dios y en Él mismo, esta persona hace rendir, multiplica, hace crecer lo que se le ha confiado, lo que se le ha encomendado. Gracias a Dios y gracias a la confianza que en Él o en ella misma tiene. Fíjense, aquel que recibió 5 millones se puso a trabajar enseguida y ganó los 5. Pero aquel hombre fue miedoso, fue malo y además perezoso. Por eso la persona que cae en estas situaciones, aún lo poquito que tiene, ay Dios, pues es que no tengo nada. Pues entonces piensa en si eres flojo, si eres miedoso, si eres perezoso. Tenemos que pensar esto. Porque esto, ¿a dónde nos lleva el miedo, la pereza? ¿A dónde nos lleva la maldad? A ser personas inútiles. Así lo dice, fíjense. Y a este hombre inútil, échenlo fuera. A las tinieblas, allá será el llanto y la desesperación. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final de un hombre flojo, miedoso, perezoso? La inutilidad. O vamos a poner los cuatro calificativos o los 4 calificativos. Flojo, malo, miedoso, inútil. ¿Dónde va a terminar? En el lugar de la desesperación. Así lo dice la Sagrada Escritura. Ahí está el llanto y la desesperación. Y bien lo dice nuestro Papa Francisco, que en este mundo es donde tenemos la oportunidad o la posibilidad de arrepentirnos. Porque después de la vida o después de este mundo, solo hay cielo e infierno. Y el infierno es el lugar de tormentos, el lugar de la desesperación. ¿Y desesperación por qué? Porque ahí ya no hay oportunidad para arrepentirnos.
pasa. Esos son los momentos. Pues que Dios nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, para que el miedo, la pereza, la maldad, incluso la inmovilidad, no vaya a poner en riesgo nuestra salvación. No vaya a poner en riesgo nuestra salvación. Por eso le pedimos a nuestro Dios que nos ayude y a la Virgencita que ruegue, que interceda por todos nosotros. Digamos,